Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro primer ciclo de conferencias. El Instituto de Investigación, Capacitación y Consultoría Empresarial, ICSE, les da la más cordial bienvenida a nuestro primer ciclo de conferencias Pensamiento Agronómico, el cual estará conformado por 6 ponencias impartidas por expertos en diferentes temas relacionados con el campo. El instituto como tal tiene por objetivo impulsar al campo, ofreciendo soluciones integrales basadas en investigación, innovación, capacitación y consultoría especializada. Además, busca ser el puente para formar una red de expertos que trabaje en equipo en la solución de los problemas que aquejan al sector agrícola. Creemos que, que para dar solución debemos conocer todos los enfoques y que dos cabezas piensan más que una. La dinámica de este ciclo será la siguiente. Todas las ponencias se impartirán a partir de hoy, todos los miércoles, iniciando a las 5 de la tarde, horario México, y terminarán el día miércoles 17 de diciembre. Las ponencias serán de manera virtual por Zoom y se estarán transmitiendo por la página de Facebook. En el chat estaré compartiéndoles la página. Para poder acceder a la constancia de participación al ciclo de conferencias, el participante deberá de llenar un registro previo, para ahí también lo estaremos compartiendo en el chat. La ponencia tendrá una duración de 45 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el ingeniero Jerónimo Josiel Zurita Cedillo, quien nos va a compartir acerca de la agricultura sintrópica, una opción sustentable frente a la agricultura convencional. Voy a permitirme leer una pequeña reseña del ingeniero. El ingeniero Josiel Zurita Cedillo es estudiante investigador con formación multidisciplinaria en economía, políticas públicas y proyectos sociales, así como en desarrollo regional sustentable, agroecología y etnoecología. Su trayectoria combina el estudio académico con la práctica en iniciativas del campo social y ambiental, participando activamente como delegado en la Cumbre Climática Juvenil del Estado de Oaxaca y en la LSOY México 2025, aportando perspectivas innovadoras en sostenibilidad y acción climática juvenil. Ha obtenido reconocimientos nacionales relevantes, incluyendo ser finalista del Climatón 2025 UNAM y obtener premios en la 32ª Olimpiada Nacional Estatal en Oaxaca de Biología, reflejando su compromiso con la excelencia académica, la investigación y la innovación social. Sin más, por el momento, ingeniero, buenas tardes, bienvenido, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Sí pueden observar las diapositivas? Sí, se ve. Sí. Bueno, justamente como mencionaba, el tema que voy a presentarles el día de hoy son alternativas a la agricultura convencional, en este caso la agricultura sintrópica. Pero antes me gustaría dar este contexto de cómo surge esta investigación. Esta investigación está conformada por un enfoque mixto, es decir, integra una parte cuantitativa y una parte cualitativa. En primera instancia, algo que me gustaría aclarar y que muchas veces se pone en tela de juicio
es la existencia del cambio climático acelerado. Es bien sabido que el cambio climático ha existido desde la primera o desde la formación de nuestro planeta. Sin embargo, lo que muchos ponen en tela de juicio o que sea verdadero es que hay un cambio climático acelerado. Pero hay estudios, por ejemplo, los que realizaron los físicos Sakuro Maname, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, en 2021 galardonados con el Premio Nobel de Física, donde demuestran a través de sus modelados que el cambio climático acelerado es una realidad. Del lado izquierdo podemos observar lo que nos propone Sakuro Maname, donde demuestra además que derivado de la actividad humana y del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, pues ha existido pues también un aumento en la temperatura. Entonces, pues esto es un papel bastante importante porque nos demuestra que derivado, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles, hay un aumento en los niveles de dióxido de carbono y esto ha incrementado la temperatura. Y del lado derecho podemos observar parte del modelado que nos propone Klaus Hanselmann. ¿Qué nos dice él y qué estudia? Lo que él estudia son los fenómenos naturales y cómo estas, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Aquí los podemos ver en Santa María, Agún, El Chichón y Pinatubo. Cómo estas, trazadas con la línea azul, representan fuentes de emisiones de CO2. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que también con la línea roja, ellos nos demuestran cuál ha sido la intervención o la participación del ser humano dentro del cambio climático y del aumento de la temperatura. Y se puede ver que dentro de las observaciones, pues hay un incremento bastante importante, justamente derivado de la intervención humana y de la quema de combustibles fósiles, que esto es generando emisiones de CO2. Entonces, realmente si el cambio climático existe, lo que existe también es un cambio climático acelerado a causa de la participación del ser humano en ciertas actividades. Ahora bien, me gustaría mencionar que parte de la investigación, pues, se enfoca en tres contextos: el contexto ambiental, el contexto social y el contexto económico de la relevancia de la agricultura a nivel nacional en México. ¿Por qué a nivel ambiental? Pues en primera instancia es porque México pues es un país megadiverso. ¿Y qué quiere decir que es megadiverso? Pues que dentro del territorio nacional vamos a encontrar diversas condiciones climáticas y de biodiversidad, de vegetación y animales que son propensos a a las variaciones climáticas que hay derivadas del aumento de la temperatura a causa de la intervención del ser humano. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el aumento de la temperatura pues ha jugado un papel bastante importante dentro de los niveles de precipitación a nivel nacional, y más adelante vamos a ver cómo es esto, ¿no? A través de un modelo de regresión lineal donde se comparan estas variables, la precipitación y la temperatura, cómo es que verdaderamente ha habido una disminución. Entonces, hablando dentro de las consecuencias que tiene este incremento de la temperatura y el aumento de las sequías, pues vemos que existen ciertas alteraciones en el suelo y por ende también en la vegetación de los ecosistemas, y esto hace que haya una mayor propensión a la amenaza de la biodiversidad agrícola de las diferentes entidades, de sus diferentes ecosistemas, y esto está estrechamente ligado con la agricultura y con la agricultura de autoconsumo. ¿Por qué? Porque al haber afectaciones que más adelante vamos a estudiar, podremos ver que entra en parte eh, el riesgo dentro de la soberanía alimentaria de las comunidades y de las familias. Es así pues que la agricultura mexicana, como bien mencionaba, en el caso de las comunidades, pero sobre todo de las comunidades rurales, pues son bastante dependientes a la agricultura y a la agricultura de autoconsumo. Entonces, este aumento en la temperatura y el aumento también en las sequías y la disminución de la precipitación, pues han jugado un papel bastante importante que eleva el riesgo de la pérdida de las cosechas, y esto está aunado a la pérdida de empleos. Esto, a la vez,
genera que haya una mayor propensión a la migración de las personas de las comunidades. Entonces, esto también nos habla de problemas al futuro relacionados con la pérdida cultural de las personas de las comunidades rurales. Pero pues justo enfocándonos en la agricultura, esto afecta directamente sobre todo a los ingresos y a la disponibilidad de alimentos seguros para los habitantes de las comunidades. Y a la larga, y a nivel histórico también en el territorio nacional, esta escasez de agua también ha generado conflictos entre diversas comunidades por la pelea al acceso de este recurso. Ahora bien, en el contexto económico, ya les he hablado un poco en las dos diapositivas anteriores, pero la agricultura aporta un gran sustento a una parte importante de nuestro territorio dentro de las actividades económicas. Sin embargo, a pesar de ser un sector bastante amplio, también es un sector que aporta bastante poco económicamente al país. Sin embargo, pues no es menos importante mencionarlo. Y de acuerdo con estudios del PINC, de la UNAM, el PINC es el Programa de Investigación de Cambio Climático, derivado de este aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación. Existe un riesgo a futuro en las próximas décadas en en los rendimientos de los cultivos. Ellos aproximan que en las próximas 3 o 4 décadas va a haber una reducción dentro de la producción y de los rendimientos estimados entre un 5 y un 20%, sobre todo teniendo un impacto bastante importante eh, en comunidades, como ellos las mencionan, marginadas o de agricultura temporal. En este caso, hace mención específicamente a estados del sur. En este caso, son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Es por ello que el estudio de esta investigación también aborda esta dimensión, ¿no? Esta dimensión social que está enfocada en las comunidades, en lo ambiental, en la gestión de los recursos y en lo económico, en la producción de ingresos. Y a continuación, pues les presento estos modelados que mencionaba anteriormente, que demuestran cuál ha sido el impacto de las sequías en México. Del lado izquierdo, podemos observar un modelo de regresión que nos muestra cuál ha sido el nivel de precipitación desde 2005 hasta 2024. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver o qué es lo que nos indica la línea de tendencia? Que en los últimos 19, 20 años, la disminución de la precipitación es existente. Eso quiere decir que podemos observar dentro de las gráficas que a pesar de que hay años, por ejemplo, en 2009, 2013, 2014 o 2018, que hay pequeños incrementos de la precipitación a nivel nacional, pues también la tendencia es que ha ido a la baja. Eso quiere decir que, en efecto, el cambio climático está relacionado con la precipitación que tenemos a nivel nacional, pero esto está estrechamente relacionado también con la temperatura que tenemos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque del lado derecho observamos este modelado de regresión lineal, donde se puede ver que es algo, la temperatura, es una variable que ha ido incrementando en los últimos 20 años. Y esto juega un papel bastante importante porque si comparáramos que estas dos variables de precipitación y temperatura, podemos ver una relación. La relación es la siguiente. Podemos ver que al aumento de la temperatura hay una disminución en la precipitación. Entonces, esto está jugando un papel importante, sobre todo en los últimos años, y ahorita nos vamos a enfocar más en cómo es que esto ha tenido un impacto significativo dentro de la agricultura, pero también otros factores que han influido en la disminución de rendimientos dentro de las hectáreas destinadas al sector de la agricultura. Y bueno, a continuación, les muestro brevemente una imagen de comunidades de aquí del Valle de Oaxaca de este mes recién pasado, el mes de octubre, donde podemos observar
que el cultivo de maíz pues realmente no se dio, a pesar de que fue un año bastante bueno en cuanto a lluvias, pues el cultivo, pues como ya mencioné, no tuvo ningún rendimiento o tuvo un rendimiento bastante bajo. Y esto lo vamos a analizar a continuación. ¿Cuáles son otros factores que han influido o han jugado un papel determinante para que ahora, a pesar de que hay años en los que la precipitación también ha sido bastante buena, pues no ha sido favorable en los rendimientos de los cultivos? Entonces, es aquí cuando ya entra esta parte de entender qué otras variables han jugado un papel importante dentro de la decadencia de los rendimientos de los cultivos. El primero es, como ya mencioné, este cambio climático, es estrechamente relacionado con las sequías y con las lluvias irregulares, porque si bien en el modelo de regresión lineal podíamos observar que a pesar de que la tendencia de la precipitación ha sido a la baja, pues ha habido periodos de oscilación. Eso quiere decir que también ha habido periodos en los que llueve más, pero también periodos en los que llueve menos, y periodos en los que vuelve a llover más, y periodos en los que vuelve a llover menos. Pero también es importante entender que estos factores como la temperatura han jugado un papel bastante importante. Asimismo, otro factor que veremos y que juega un papel sumamente relevante es el monocultivo y que no existe una rotación. ¿Y por qué esto juega un papel importante? Porque al nosotros no meter más cultivos dentro de nuestras parcelas, pues estamos generando sobre todo una degradación de nutrientes a nuestros suelos. Además de que lo estamos haciendo propensos a las plagas. ¿Por qué? Porque al tener nuestros cultivos la misma genética, pues al llegar a por ejemplo, ya sea alguna plaga, pues son más propensas a que no sean resistentes y perdamos, si no la gran parte, pues todo nuestro cultivo. Además, veremos otro factor importante que ha jugado una acción determinante en la decadencia del rendimiento de los cultivos. En este caso, el exceso de labranza. Esto, además de que genera una erosión al suelo, también ha matado y mata los nutrientes del suelo al exponer parte de las bacterias y nutrientes que hay dentro del mismo. Pero también lo vamos a ver un poquito más adelante. Además, vemos también otro papel importante que a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos 80 años, a raíz de la implementación de un paquete tecnológico verde en nuestro país, en lugar de favorecer al campo, lo hizo dependiente a cierta tecnología, a ciertos químicos que han sido utilizados por los campesinos o por las personas que se encargan de elaborar dentro del sector de la agricultura y que han hecho que exista una dependencia hacia ellos y que al no brindar ciertos rendimientos los cultivos, pues optan por hacer una recarga de estos agroquímicos, haciendo que pues esta dependencia vaya aumentando a lo largo de los años, pero que también juega un papel importante nuevamente en la reducción de nuestros cultivos. Pero como bien mencioné, ahora voy a hablar de una parte bastante importante en cuanto al agua a nivel nacional. En cuanto al agua a nivel nacional, perdón. ¿Por qué? Porque si bien dentro del modelo de regresión que les presentaba hace ratito, podemos observar que hay periodos de lluvias y periodos también en los que la precipitación es menor, a nivel de legislación, ¿qué es lo que nos dice en nuestra Constitución en primera instancia, en el artículo cuarto constitucional, en el párrafo séptimo? A grandes rasgos nos dice que como ciudadanos o como mexicanos o como personas que estamos dentro del territorio nacional, tenemos derecho al acceso del agua. Ahora bien, esto pues no siempre es una realidad, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades rurales. Entonces,
es aquí cuando otras leyes juegan un papel importante dentro de la legislación hídrica a nivel nacional. En primera instancia, pues la ley agraria. La ley agraria y la ley de aguas nacionales. Ambas hacen mención específica a que las comunidades o en general las personas pueden hacer uso y aprovechamiento del agua captada pluvialmente. Sin embargo, pues también la misma ley agraria y la ley de aguas nacionales nos hace mención a que toda esta agua que se infiltre, pues pertenece a la nación, ¿verdad? Entonces, algo importante dentro de la legislación hídrica a nivel nacional es que ninguno de estos dos mecanismos establece la existencia de programas o de apoyos que impulsen a la captación de agua pluvial. ¿Y esto por qué juega un papel importante? Porque tanto la ley agraria como la ley de aguas nacionales hacen mención a otros procesos también importantes dentro de este proceso del agua, que son el almacenamiento y la distribución. Entonces, si bien dentro de la ley de aguas nacionales vamos a encontrar otro tipo de normas oficiales mexicanas que nos permiten entender cuáles son los requerimientos mínimos para el establecimiento de una red hídrica, a nivel nacional no nos dice cómo debemos captarla o cómo podemos captarla. Entonces, pues realmente el problema también está aquí, ¿no? Que está aunado a estos factores que mencionaba anteriormente que dentro de la decadencia de los cultivos. ¿Por qué? Porque si bien todo lo que mencioné anteriormente y sobre todo está estrechamente con el exceso de labranza, pues entonces esto también no permite una infiltración del agua. Entonces nosotros mismos o los mismos agricultores se han encargado o han participado o han estado estrechamente relacionados con este problema de la captación de agua. Pero no es un problema que sea reciente, es un problema que, como ya mencioné, viene desde mucho antes, ¿no? Y sobre todo con esta implementación de ese paquete tecnológico que les mencionaba a raíz de la Revolución Verde, donde nos hace pensar que sembrar a gran escala y meter, por ejemplo, nueva maquinaria o nueva instrumentación para arar la tierra, pues va a ser mejor, ¿no? Pero realmente esto a la larga y si sobre todo se mantiene, pues también seguirá jugando un papel bastante importante, sobre todo en los rendimientos de los cultivos. Ahora bien, ya hablamos de qué es lo que ha ocasionado la agricultura convencional. Nuevamente, como lo que mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que ha ocasionado la agricultura convencional? Pues ha sido principalmente relacionada con el monocultivo, con la falta de rotación de cultivos, con el exceso de labranza y con el uso excesivo de agroquímicos. Es así, pues, que me gustaría empezar a hablar de la agricultura sintrópica. ¿Y qué vamos a entender por agricultura sintrópica? ¿Cómo es que surge la agricultura sintrópica? Bueno, la agricultura sintrópica fue promovida y desarrollada por Ernest Goss en Brasil como una alternativa regenerativa a prácticas convencionales. Es decir, él compró o consiguió ciertas hectáreas, alrededor de 500 hectáreas en Brasil, que habían sido aprovechadas forestalmente y de manera excesiva. Es decir, talaron, quemaron e hicieron un desgaste del suelo. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él diseñó este sistema agroforestal, es decir, a raíz de árboles, eh, y estrechamente relacionado con la sucesión ecológica. En este caso, primero me gustaría mencionar qué es lo que entendemos como sucesión ecológica. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sucesiones ecológicas. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda lo que representaría una sucesión ecológica primaria. ¿Y qué quiere decir que es una sucesión ecológica primaria? Que vamos prácticamente del suelo rocoso a un bosque maduro. Pero eso es un proceso que puede tardar de 25 hasta 30 o incluso más años. ¿Por qué? Porque justo como lo mencionaba, en este caso, la sucesión ecológica primaria, pues parte de la nada, ¿no? De este afloramiento rocoso. Después se van a empezar a ver ciertas plantas pioneras, después un poquito de arbustos un poco más pequeños, luego arbustos de tamaño normal. Y después vamos a empezar a ver lo que es el surgimiento de un bosque joven,
Y por último, un bosque maduro, que sería, por ejemplo, ya decirlo, ya sería la parte denominada como el clímax, ¿no? El punto máximo dentro de esta sucesión ecológica. Pero también vamos a encontrar la sucesión ecológica secundaria. Y una sucesión ecológica secundaria es, por ejemplo, surge también, surge a raíz de la destrucción ya de un ecosistema. Supongamos que nuestro bosque maduro sufre, por ejemplo, un bosque, dije, sufre un incendio forestal bastante grave. Entonces, a raíz de lo que quede dentro de incendio o lo que se pueda recuperar, pues empieza a haber un nuevo surgimiento de esta sucesión ecológica. Y esta sucesión ecológica ya recibe el nombre de sucesión ecológica secundaria. Entonces, retomando la idea de Ernest Gosch, él lo que buscaba es que a raíz de esta estructura de la sucesión ecológica secundaria se pudieran producir y generar alimentos, pero también regenerar al suelo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él basa su diseño en la densidad, en la diversidad de vegetación y, y en la acumulación de biomasa. Más adelante vamos a entender qué es la biomasa y por qué juega un papel bastante importante dentro de la recuperación ecológica. Pero antes me gustaría mencionar un ejemplo breve de por qué esta alternativa es viable y por qué también ha sido eficaz y ha sido funcional. Bueno, en primera instancia, eh, podemos observar en la imagen del lado derecho un estudio relacionado por el centro CIMIT. El CIMIT son básicamente plataformas, sobre todo relacionadas con el cultivo de maíz a nivel nacional. ¿Y qué hacen ellos? Ellos básicamente se encargan de estudiar efectos dentro de los rendimientos en este caso, de las parcelas de maíz, como ya mencioné, a nivel nacional. Entonces, ellos nos muestran un estudio primero, de qué es lo que pasa en el estado de Morelos, donde nos muestra cómo es que un suelo con labranza durante 12 años tiene rendimientos pues mucho menores eh, comparado con un cultivo de maíz donde la labranza ha sido prácticamente nula o no existente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se ha removido esta capa del suelo y que se han utilizado camas de biomasa que permiten la infiltración del agua y también la retención de nutrientes. Pero como ya mencioné, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, ¿por qué es una alternativa viable de manera general la agricultura sintrópica? Pues justamente, como les comenté el ejemplo de Ernest Gosch, cuando él llegó a Brasil, pues observó estas 500 hectáreas deforestadas, ¿no? Entonces, él al sembrar estas vegetaciones, estos árboles y estos nuevos arbustos, pues empezó a transitar dentro de esta sucesión ecológica secundaria, pero sobre todo aumentando la materia orgánica y también aumentando la actividad biológica. ¿Por qué? Porque cuando él llegó, esto también fue un papel importante. La agricultura sintrópica nos permite recuperar o restablecer cultivos o plantas endémicas de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces, derivado también de las causas climáticas que mencionaba anteriormente, pues existe esta desaparición de, de plantas dentro de nuestras comunidades que después, como son endémicas y están acostumbradas a ciertas características geográficas, pues es más complejo que puedan existir en otros estados o en otras regiones, y esto pues juega un papel determinante dentro de la biodiversidad nacional. Además, retomando la idea de por qué la agricultura sintrópica es viable, es importante porque justamente atiende esa problemática de la crisis de captación de agua que mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque mejora esta eficiencia hídrica y crea microclimas a través de esta cobertura de biomasa y juega un papel importante dentro de esta estratificación vegetal, pero lo vamos a analizar un poquito más adelante. Además, otra alternativa que ha sido fundamental y que nos permite entender la relevancia de la agricultura sintrópica es esta reducción de insumos, de esta reducción
de la dependencia a estos insumos externos, en este caso de los agroquímicos o agrofertilizantes, este, relevándolos o sustituyéndolos por procesos más naturales para nutrición del suelo. ¿Por qué? Porque vamos a entender que dentro de nuestras camas o dentro de nuestros cultivos, ya no solamente vamos a encontrar un tipo de cultivo, o por ejemplo maíz, o árbol, o un solo árbol frutal, sino que vamos a encontrar un conglomerado de diversas especies, en este caso sobre todo de, de leguminosas. ¿Pero por qué de leguminosas? Porque las leguminosas juegan un papel bastante importante dentro de estas líneas o de estas camas. ¿Por qué? Porque las leguminosas son capaces de infiltrar naturalmente lo que es el nitrógeno. Y esto es a través de una bacteria que es conocida como Rhizobium. Entonces, esta perspectiva de la agricultura sintrópica nos abre un nuevo paradigma, nos hace entender y nos hace modificar esta tendencia que ha existido, pues, a raíz de esta implementación del paquete verde de nada más meter un solo cultivo dentro de nuestras parcelas. Y lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos específicos donde existe esta variabilidad de cultivos y cómo es que cada uno se va dando sin alteraciones. Pero primero me gustaría mostrarles cuáles son los impactos positivos de la agricultura sintrópica dentro de esas problemáticas que mencionaba de la agricultura convencional. Ahora bien, como bien mencioné anteriormente, las sequías y las lluvias irregulares han jugado un papel importante, no solamente en las últimas 2 décadas, sino podría decirse que en el último siglo. ¿Por qué? ¿Por qué juega un papel importante? Perdón. Porque lo que he mencionado anteriormente es el impacto de la biomasa. Pero ¿qué es la biomasa? ¿O de qué se forma la biomasa? Bueno, la biomasa puede ser representada como materia seca que va a jugar un papel importante para la infiltración del agua. Y lo podemos observar dentro del lado de la imagen izquierda. La primera pedazo de tierra, podemos ver un suelo que además de que tiene una cubierta vegetal bastante ligera, pues también tiene un suelo bastante seco. Y del lado derecho podemos observar un pedazo de tierra que ya tiene un poco más de cobertura vegetal, pero que además podemos ver que este suelo está más húmedo. ¿Por qué? Porque esta cobertura vegetal a través de la hojarasca, pues permite y aumenta esta infiltración y la retención del agua. Y dentro de la agricultura convencional, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que, o a qué es a lo que se acostumbraron los agricultores a nivel nacional o de manera general? Porque cuando uno también va a una pequeña comunidad, ¿qué es lo que hace el agricultor? El agricultor muchas veces en lugar de dejar los pequeños pastos o los pequeños arbustos dentro de su terreno, opta mejor por pasar la yunta o en otros casos o en otros estados donde ya hay una mayor industrialización por tractores. Y estos tractores, como ya mencioné anteriormente, hacen que derivado de la labranza, al remover el suelo, pues aquí juega un papel importante lo que es el sol. ¿Por qué el sol? Porque al exponer las bacterias y nutrientes que están en el suelo, el sol juega, por así decirlo, como un desinfectante o un purificante que al mostrarlo, pues termina por matarlas, ¿no? Entonces termina por matar también esos nutrientes de manera natural que nos está brindando el mismo suelo. Entonces es por eso que la biomasa y sobre todo la hojarasca juegan un papel importante dentro de esta amortiguación de las variaciones pluviométricas que he mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí ya juega, ya entra esa parte que mencionaba dentro de la modificación o de las variantes de la precipitación que ha existido en los últimos años. Porque si bien no nos hemos quedado completamente sin agua y ha existido una disminución en la precipitación, pues el problema, como bien mencioné, es que no sabemos, por así decirlo, captar el agua. Entonces,
si no sabemos ya captar el agua, por ejemplo, a través de ecotecnias o de algunas técnicas tradicionales, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al existir esta labranza, pero también al existir y generarse una sedimentación de los suelos, pues en lugar de que el agua se infiltre, el agua tiende a correr y entonces vemos otro problema bastante importante, ¿no? El problema de la degradación de los suelos derivado de las lluvias. ¿Por qué? Porque también el agricultor, como ya mencioné, se acostumbra o tiene la tradición de quitar todo lo que no le sirva o lo que él cree que no le puede beneficiar en su cultivo. Entonces, pues esto juega un papel bastante importante al momento también de la captación del agua. Entonces, entender que la cobertura vegetal como biomasa juega un papel importante eh, en la nutrición del suelo. Pero también entra esta parte que les mencionaba, ¿no? Del monocultivo. ¿Qué es lo que ha hecho el monocultivo y a qué nos ha acostumbrado o a qué ha acostumbrado el agricultor? Bueno, pues entendamos que monocultivo, la palabra mono hace referencia a uno solo. En este caso, ese uno solo hace representación a un cultivo. Entonces, al principio, podemos ver que cuando tenemos un terreno que ha sido sembrado, sido sembrado muy poco, pues podemos ver que nos va a dar un rendimiento bastante bueno porque todavía existen esos nutrientes dentro de nuestro suelo. Y justo como menciona la imagen, todo parece pues bastante bonito al comienzo, ¿no? Pero después es cuando el suelo comienza a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque derivado de esta extracción meramente de los nutrientes, pues el suelo ya no tiene de dónde, por así decirlo, de dónde obtener esa energía para generar nuevos cultivos. Y sobre todo, con esa costumbre que tienen los agricultores de no dejar que el suelo se recargue de nutrientes. ¿Por qué? Porque si en un año ya sembraron maíz, y ven que sus cultivos se empiezan a disminuir, al otro año también vuelvan a sembrar maíz y al otro año también vuelvan a sembrar maíz. Entonces, esto genera una disminución, este, a lo largo de los años de la presencia de los nutrientes. Y esto, nos muestra el ejemplo, qué es lo que pasa en 6 años, ¿no? Que de tanto producir queda un desierto. ¿Por qué? Porque el suelo ya no es capaz de seguir generando más cultivos. Entonces, es aquí donde la agricultura sintrópica, pues, juega un papel importante. Pero es importante entender que la agricultura sintrópica, al ser una alternativa, pues, que está inspirada en un bosque, o en una sucesión ecológica, pues no va a ser algo que ocurra luego, luego, ¿no? Sino que requiere un poco de tiempo y que requiere que vaya siendo escalonada para este crecimiento. Pero además, dentro de la agricultura sintrópica, vamos a ver esta combinación de cultivos. Y esto, como mencionaba anteriormente, en el caso de la presencia de leguminosas y sobre todo en el caso del frijol, pues juega un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque permite la infiltración de ciertos nutrientes al suelo. Entonces también ya quita esa dependencia a los agroquímicos que en lugar de beneficiar al suelo, pues nos ha generado una dependencia y nos han hecho creer que pues son necesarios e indispensables para mantener la producción. Entonces, dentro de la imagen de la agricultura sintrópica, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que, como mencioné, al estar estrechamente relacionada con la sucesión ecológica, pues es un proceso que va a ir de poco en poco, ¿no? Va a ir creciendo, pero es necesario que nosotros también cuidemos el suelo, porque si no lo cuidamos, y dejamos nada más que crezcan unos cuantos pastos, pues el proceso va a ser bastante más largo y será un poco también bastante desalentador. ¿Por qué? Porque al no ver resultados, pues muchas personas también optan por abandonarlo, pero más adelante vamos a ver cuál ha sido este impacto positivo dentro de la agricultura sintrópica. Pero bien, como bien mencionaba, la agricultura sintrópica es un proceso que puede llegar a tardar cierto tiempo, pero con el paso del tiempo es un sistema que también gana fuerza y después termina por ser autosustentable, es decir, ya no requiere en sí la participación del ser humano para seguir funcionando. ¿Por qué? Porque al existir estas relaciones simbióticas dentro del ecosistema, pues unas con otras se van apoyando y van generando y van protegiendo al suelo y lo van nutriendo y van creando nuevas relaciones que van a
que posteriormente van a jugar un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque habrá una mayor vegetación, habrá mayores rendimientos, pero no solo habrá mayores rendimientos para el ser humano, sino también para los animales y para las plantas que se encuentren dentro de ese espacio. Entonces, es importante que más adelante les muestre cuál ha sido el impacto de una parcela pequeña de la agricultura sintrópica y cómo esto puede jugar un papel determinante como una alternativa a la agricultura convencional. Y nuevamente, retomo esta idea del exceso de labranza. ¿Por qué? Porque esto está estrechamente relacionado con lo que he venido mencionando, ¿no? Eh, que dentro de la agricultura convencional, el exceso de labranza, pues en lugar de favorecer el recargo de nutrientes en los suelos, pues los termina por matar, ¿no? Aquí podemos ver dentro de la imagen izquierda cómo es que se van formando estos surcos. Y estos surcos, al pasar el tractor, pues se van exponiendo hacia el sol. Entonces, pues esto genera un mayor proceso de desinfectación y de una muerte excesiva de los nutrientes y de las bacterias que hay dentro del suelo. Sobre todo de esta bacteria que les mencionaba anteriormente, ¿no? Rhizobium, que se encarga de infiltrar nitrógeno y que solamente las leguminosas son capaces de sintetizar. Entonces, si recuerdan, anteriormente les mostraba la imagen del CIMIT. ¿Qué es lo que ha hecho también el CIMIT? Ha estudiado cómo esta perturbación de la labranza pues juega un papel bastante importante en los rendimientos, relacionado con lo que les mencionaba, eso de la muerte o de la desaparición de nutrientes del suelo. Entonces, dentro de la agricultura sintrópica, no veremos esta parte de la labranza excesiva. ¿Por qué? Porque únicamente se hará presente al momento de preparar el terreno. ¿Por qué? Porque es necesario que al nosotros formar las líneas, que veremos más adelante, entendamos que pues tenemos que sembrar, ¿no? Y pues es necesario remover un poco el suelo, pero posteriormente habrá el crecimiento de nueva vegetación a raíz de las semillas que se vayan tirando, que vayan creciendo dentro de las mismas líneas. Y bien, aquí en la imagen podemos ver parte de lo que he venido mencionando anteriormente, ¿no? El uso elevado de agroquímicos. En la parte superior podemos observar una imagen que para las personas que están bastante relacionadas con la agricultura, eh, pueden entender mejor, que es el caso de dos personas aplicando fertilizantes con mochilas. Entonces, esta dependencia a los agroquímicos, pues también ha jugado un papel importante. ¿Por qué? Porque justamente como les mencionaba, nuestros cultivos pues hacen más resistentes y también se hacen más dependientes a estos agroquímicos. Y entonces cada vez nos crean una necesidad de seguir consumiendo o de seguir comprando agroquímicos para que nuestros cultivos puedan seguir produciendo. Entonces no dejamos que sea un proceso natural, sino que eh, vemos la manera de que nuestros rendimientos no se vean afectados a costa del mismo suelo. Y es aquí donde la agricultura sintrópica pues juega un papel bastante importante y lo podemos observar en la parte inferior de la imagen. ¿Por qué? Porque dentro de esta imagen ya podemos ver lo que representa una línea o un surco donde vamos a ver biomasa. En este caso, son plantas de dientes de león que juegan un papel, como ya mencioné anteriormente, importante para la infiltración del agua. Y esto, además, tiene otras repercusiones bastante importantes para el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos agroquímicos que, si bien ayudan al crecimiento de nuestros cultivos, pues también son bastante dañinos para el suelo. Entonces, cuando estos agroquímicos se infiltran a través del agua, pues hacen que haya una contaminación de la misma. Y esto hace que se haya generación de nuevas enfermedades también. Y sobre todo, esto lo pueden entender
más las personas que han trabajado en el campo ya han visto que hay ciertos agroquímicos de etiqueta roja que deben ser manipulados con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque estos agroquímicos de etiqueta roja son además además de flamables, son peligrosos. ¿Por qué? Porque algunos incluso a tener contacto con la piel irritan o queman. Entonces, esto nos hace reflexionar también de qué es lo que estamos llevando a nuestro organismo, ¿no? Estamos sacrificando este proceso natural de los cultivos por un tamaño por un tamaño al que nos han acostumbrado, ¿no? Al que el mercado nos ha acostumbrado, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos un cultivo pequeño y vemos un cultivo grande, pues obviamente que la gente tiende a decantarse por el cultivo de mayor tamaño. ¿Y esto por qué? Pues porque creen que es mucho mejor, pero no necesariamente un cultivo de gran tamaño implica que sea de mayor calidad. Ahora bien, ya para ir culminando, me gustaría mostrarles un ejemplo de la agricultura sintrópica y de cómo esto ha jugado un proceso bastante importante dentro de una parcela aquí en el estado de Oaxaca. Lo que podemos ver en la primera imagen del lado izquierdo, pues son estas líneas, ¿no? O estas camas. Primero fuimos trazando lo que fueron las camas y lo que pueden ver con tabiques representa el área de las camas y lo que pueden ver que no está cercado completamente por tabiques es esta área donde se va a destinar las camas de biomasa. Y esta, pues ahora sí que fue el primer día de la elaboración. Posteriormente, vamos a ver qué es lo que pasa ya con las primeras lluvias. Con las primeras lluvias podemos ver que ya, ya existe o ya hay presencia de ciertos cultivos dentro de nuestras camas. En este caso, pues fueron bastante variables, ¿no? Dentro de las camas se sembró tanto sábila como dientes de león, plantas de papaya, frijol, rábano, cebolla. Y todas estas van teniendo como un ciclo, ¿no? Que se van cultivando, pero que también van dejando algo al suelo. En este caso, como ya he mencionado anteriormente, las leguminosas juegan un papel bastante determinante. Pero no solamente el frijol, también la canaballa, por ejemplo, es una gran infiltrante de nitrógeno hacia el suelo. Pero podemos observar que dentro de nuestras camas, pues ya hay presencia de humedad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo vemos del lado izquierdo, pues parece que también es un suelo bastante compactado, un bastante compactado, porque si bien ha sido utilizado para siembra, pues eh, se ve compactado por eso mismo, ¿no? Pero además, esto no permite, como ya he mencionado anteriormente, una infiltración del agua. Pero en la imagen del centro, podemos ver cómo estas líneas de biomasa, pues se ven bastante húmedas. ¿Y qué representa esto? Además de que ya lo hemos visto anteriormente, pues que estas camas de biomasa han jugado un papel importante, no solamente para la infiltración del agua, sino para la conservación de la misma dentro de las camas. Y ahora bien, podemos ver cuál ha sido el impacto en los rendimientos de nuestras camas. Dentro de esta cama podemos observar que hay presencia de maíz, de frijol, pero también hay presencia de otro tipo de especies, pequeñas hierbas que juegan un papel determinante para la conservación de la cama. ¿Por qué? Porque estas hierbas después van a ayudar a infiltrar también el agua. Además de que nos permiten recargar nuestras camas de biomasa. Entonces, es un proceso que, que si bien nos tardó alrededor de 3 meses para tener las primeras cosechas de rábano, que fue el primer cultivo que se nos dio, pues es una cama que se está volviendo autosustentable. ¿Por qué? Porque con el tiempo derivado también de esta infiltración del agua y de este recargo de nutrientes, se pueden sembrar otro tipo de cultivos, además de que las camas se pueden expandir más y nos van a permitir aumentar los rendimientos, ¿no? Lo que comenzó como una prueba piloto aquí en los valles centrales del estado de Oaxaca, donde es una zona bastante seca y con una precipitación anual que ronda entre los 650 y 700 milímetros, pues juega un papel importante entender
y saber captar el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque, como he mencionado, yo creo y estoy seguro que una de las principales problemáticas dentro de la agricultura convencional, pues es esto, ¿no? Que no sabemos captar el agua y que muchos agricultores se han hecho dependientes, no solamente a los agroquímicos, sino también al exceso de labranza y otro tipo de semillas. Pero esto, como ya he mencionado, no solamente es culpa de los agricultores o culpa de las personas, ¿no? El derecho y al acceso al agua, sino que en general es un problema estructural que existe en México y que no se entiende completamente. Y sobre todo, es un papel que juega un rol determinante en el estado de Oaxaca por la tenencia de la tierra, ¿no? Y por el régimen de manejo de las comunidades. Pero, como hemos visto, es importante tomar medidas hacia la agricultura convencional, no solamente porque, modifica o ha reducido sus rendimientos dentro de las cosechas, sino porque también ha tenido un impacto social y un impacto económico. Pero yo considero que es muy importante entender y comprender también el impacto ambiental que ha tenido, porque muchas veces, creemos que el problema viene de otras razones, pero realmente este problema de la agricultura convencional, pues, ha ido creciendo con el tiempo. Y bueno, pues eso sería todo con respecto al la agricultura sintrópica como una alternativa a la agricultura convencional. Gracias. Me voy a permitir compartir un pequeño reconocimiento, a ver si lo logran ver, que dice de esta manera. El Instituto de Investigación, Innovación, Capacitación y Consultoría Empresariales se otorga la presente constancia al ingeniero Jerónimo Josiel Zurita Cedillo por su participación con la ponencia Agricultura Sintrópica, una opción sustentable frente a la agricultura convencional, en el primer ciclo de conferencias Pensamiento Agronómico, celebrado el 12 de noviembre de 2025. Firma el director general de la empresa, de ICSE, del instituto, el maestro en ciencias Álvaro Murguía Cosar. Eh, pues, ingeniero, muchísimas gracias eh, por su presentación. Nos queda nada más comentarle a los participantes que por ahí se puso el link de asistencia eh, para que puedan registrar su asistencia para las constancias correspondientes. Por ahí nos lo siguen, lo acaban de poner nuevamente. También existe un grupo de WhatsApp donde estamos haciéndoles llegar los información correspondiente para poder acceder a estas sesiones. No me queda más que comentarles que nuestra siguiente sesión estará impartida por la ingeniera Ana Laura Santos con el tema rendimiento y producción de maíz elotero con diferentes dosis de nanourea, quitosano y urea comercial. Esto será el próximo miércoles 19 de noviembre del 2025. Los invitamos a que estén atentos en el grupo de WhatsApp para ahí estaremos dándole mayor información y pues nos vemos la siguiente semana. Y nuevamente, ingeniero, muchísimas gracias por su participación. En unos momentos le haremos llegar la constancia a su correo y a su número telefónico de WhatsApp.